Señores, aquí estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía. Vamos con nuestro primer invitado del día. Está con nosotros Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Bienvenido, don Gabriel. Muchos días sin verlo. Sí, así es, por lo menos gracias. aquí personalmente, porque a propósito de este aumento que fue autorizado por el Comité Nacional de Salarios, sí lo hemos visto mucho a nivel de los actos públicos. Mucho figureo, entonces. Le toca. Sobre todo cuando es con buenas noticias para los empleados. Así es. Cuéntanos un poco de cómo se dio esta negociación. Los resultados ya los conocemos muy ampliamente, pero evidentemente con una disposición amplia de todas las partes de realmente llegar a este tipo de acuerdos. Cuéntenos desde la perspectiva del sector sindical, cómo fue este proceso y quiénes son los que realmente han cedido para que se pudiera llegar a ese acuerdo. Bien, eso, muy buenos días. Antes que nada, me saludo. Y gracias por la invitación una vez más. Bueno, es un proceso bastante largo. Nosotros sometimos el 40% y comenzamos unas discusiones bipartitas, sector empleador, sector trabajador. En el CONE nos reunimos varias veces con Pedro Brache y todo su equipo de todo el sector empleador. Y luego con el ministro de Trabajo. Hizo varias reuniones con nosotros, el ministro de Trabajo. A veces hasta dos reuniones. Sí, Luis Miguel. A veces hasta dos reuniones en un mismo día para intercambiar posibilidades, la propuesta del sector empleador, la propuesta nuestra, discutir todo lo que es la reclasificación, que era un tema vedado por nosotros, cómo podíamos llegar a unas posibilidades. O sea, todo esto fue previo, una preparación previa. Y partiendo también de una inquietud del presidente, de que había que llegar a un salario, que había que aumentar los salarios. Eso fue una tónica del presidente. En varias ocasiones que estuvimos con el presidente, insistía en la posibilidad de un salario real, que había que buscar fórmulas de aumentar. Y eso nos hizo a nosotros acercarnos bipartitamente y también con el ministro de Trabajo en varias reuniones previas. Eso no fue un invento de a la noche a la mañana. Eso fueron varias reuniones que sostuvimos. Que entre logramos. El 40% que ustedes proponen y las contrapropuestas, ¿cómo se llega al punto del acuerdo? Bueno, nosotros realmente analizamos todas las problemáticas de la pandemia, porque tenemos que admitir que la pandemia es un factor que en estos días un aumento salarial no es tan fácil, porque las empresas, aunque hubieron muchas empresas que tuvieron grandes ganancias y otras empresas que todavía no han podido arrancar, entonces buscar un equilibrio no era tan fácil. El sector empleador insistía que no había ninguna posibilidad de aumentar ese 40%, y cuando uno va al diálogo no va a imponer, va a dialogar, va a buscar. ¿Pero cuánto planteaba el sector empresarial que pudieran ellos darle, primero que no se resistían, pero después, ¿qué plantearon ellos de aumento? ¿Un 10, un 15? Ellos comenzaron con unas posibilidades realmente bajas. La idea era que no era posibilidad de llegar a ese 40%. Nosotros insistíamos de que buscamos una propuesta. En esa propuesta ellos al principio era una propuesta realmente no aceptable, porque era mucho menos. Ellos no decían totalmente el monto, pero no aceptaron. Al principio decían no es posible, pero llegan un monto, hagan una propuesta. Entonces en eso entra el ministro de Trabajo en esas posibilidades, y el ministro de Trabajo busca una propuesta. Porque esta propuesta intermedia, el ministro busca una propuesta y nosotros decíamos, por lo menos no debemos bajar de un 25%. Gabriel, esa era la propuesta nuestra, por lo menos no bajar de un 25%, y lo que llegamos fue globalmente a un 24.2% global, ¿no? Gabriel, pero hay aquí un punto interesante. Ustedes pedían un 40% de entrada, lo que quiere decir que era un planteamiento de negociación. Correcto. Que todo el mundo sabía que en ese caso era bajar del 40%. Sin embargo, al sector, por ejemplo, de la mediana empresa se le aumentó un 59%, lo que se ha considerado como mucho en medio de la pandemia. Un 11% a las micro, 59% a las medianas, y a las grandes empresas creo que no recuerdo el dato, un 19 y tanto por ciento. 19, 18%. Es decir, ¿por qué se castiga tanto este lado del sector? ¿Cuál fue el criterio que primó ahí? El criterio que primó ahí fue introducir, recuerden que antes teníamos tres sectores. Estábamos hablando de empresas hasta $1 millón de capital,
2 millones y sobre 4 millones. Ese era el criterio que había. Ahora entra una nueva vía que es la microempresa, que no existía en la microempresa, en la reclasificación, que ese era otro factor que a nosotros nos preocupaba, porque sabemos que las microempresas tienen mucho problema económico, por un problema de administración, por un problema de no tienen todas las condiciones que las grandes empresas para pagar quien le pueda llevar unas orientaciones administrativas correctas. Y en ese sentido se entró esa mediana empresa para acercarla a la grande empresa, teniendo en cuenta que las grandes empresas, la mediana empresa, son la grande mayoría, porque antes se decía, bueno, la microempresa son muchas empresas, pero no son la mayoría de trabajadores. Entonces, para buscar un término de esa mediana empresa, que es una nueva forma, una mediana empresa, entonces se dijo, no, vamos a acercar la mediana empresa a las grandes empresas, acercarla, para que no se vean afectados los trabajadores de las medianas empresas. Entonces se buscó una fórmula de acercamiento porque las medianas empresas estaban en 12,000 y tantos salarios. Para acercarla a las grandes empresas, entonces ese fue el criterio. Vamos a acercarla a las grandes empresas y entonces para acercarla a las grandes empresas había que aumentar... Sí, pero, por ejemplo, si uno lo mira en términos prácticos, el salario de las empresas medianas son 19,250 pesos. Correcto. Algo así. Y las empresas grandes 21,000. Parecería que no es justo que haya una diferencia tan pequeña a empresas grandes que se supone que tienen grandes beneficios. Sí, es que como hubo un sistema nuevo de medir las empresas en función de la cantidad de trabajadores y la cantidad de producción, que es un nuevo sistema. Sí, se habla de, por ejemplo, usted tendría, de la reclasificación, usted tendría que tener para ser grande más de 151 empleados y ventas anuales en 202 millones de pesos. Correcto. Entonces se buscó una forma de acercar, porque en esta nueva clasificación, si eso no se hacía, la mediana y las grandes empresas iban a tener mucha diferencia. Entonces, en ese sentido se dijo, bueno, vamos a acercarla lo más posible, las medianas empresas a las grandes empresas, y por eso fue ese aumento, para acercarlo un poco más por la cantidad de trabajadores que supone una mediana empresa y una gran empresa. ¿No les preocupa que a nivel de las medianas empresas eso pueda generar una salida amplia de empleados? Bueno, las medianas empresas tienen alrededor de un 14% de los empleados a nivel global, las medianas empresas. Y las grandes empresas tienen alrededor de un 51%. O sea, las grandes empresas son los que más trabajadores tienen. Son menos empresas, pero más trabajadores que pero en sentido general, el hecho de que sean menos las empresas, se les está aumentando un 59%. Eso así es, para acercarla. Sí, pero olvidémonos de la comparación entre ambos y pensemos en el universo de cada una de estas empresas. Variar los salarios mínimos en un 59% en muchas de esas empresas va a significar cambios importantes de la estructura laboral. Bueno, eso es verdad. Porque además habrá que cambiar la nómina. Porque si tú le metes el 59% a la señora a lo mejor que limpia, sirve el café, te va a ganar igual o más que una secretaria, que habrá que moverlo también. Hay que llevarlo un poco más hacia arriba, pero también se da el caso que muchas empresas pequeñas pudieran decir, bueno, para yo poder cumplir con este aumento voy a tener que salir de empleados. Y las empresas grandes que quizás no quisieran salir de empleados, lo que dice es, vamos a utilizar este aumento en los servicios, y este aumento que no han hecho, entonces transferírselo a los usuarios. Como por ejemplo, ahora se está en el sector de transporte, dice, como se aumentaron los sueldos, entonces nosotros vamos a aumentar el pasaje. Y así viene una cadena. Entonces, ¿qué se va a pasar con...? Ese es un gran problema histórico dentro del sistema que estamos viviendo. Los empresarios, por lo general, colocan los aumentos al costo. Al costo. ¿Y quién lo paga finalmente? La población. Es la población. Finalmente es la población, pero ese es un problema del sistema. Esa es una realidad, si usted quiere, injusta, porque no hay un control de precios. No hay un sistema que diga los precios de los productos se controlan. No hay controles. Entonces estamos en la ley de la oferta y la demanda. Entonces, generalmente, esa ha sido una queja del movimiento sindical.
Aumentamos los salarios, pero eso aumenta todo. Entonces, ¿qué estamos? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el aumento real si lo voy a pagar yo a un precio distinto? Pero en este es caso una preocupación. Y nadie transfiere exactamente lo que paga. Todo el mundo transfiere un poco más. No, porque ya que van a dar el golpe, se da completo. O sea, que esa es la preocupación permanente. Pero en este caso, independientemente de que es una preocupación permanente, en este caso estamos hablando de que ya tenemos una inflación de 2 dígitos. En esta coyuntura puntual. Por lo tanto, pensar en algún efecto de inflación sería agravar una situación que ya el país está viviendo. Ese fue otro elemento que se discutió mucho. Un aumento de salario muy alto va a disparar la inflación más. Exacto. Entonces, este fue uno de los elementos en las discusiones que se vio que no era justo hacer un aumento tan grande porque la población iba a ser más afectada. Entonces, discutíamos el problema inflacionario de aumentar mucho es aumentar la inflación hasta cierto punto. Y entonces lo que buscábamos era sobrepasar la inflación de los últimos 2 años, que ya estaba alrededor de un 11 y tanto por ciento, 10 y tanto por ciento, y lo que queríamos es, vamos a sobrepasar la inflación para acercarnos un poco al salario real. Recordemos que el último aumento de salario fue un 14%, el último aumento. Y entonces lo que decíamos, bueno, pero ¿cuánto es la inflación actualmente? Bueno, la inflación anda alrededor de un 10 y tanto por ciento. Vamos a sobrepasar la inflación para acercarnos un poco más a la posibilidad de que el trabajador sobrepase la inflación, porque no hacemos nada si no pasamos la inflación. ¿En qué estamos? Entonces no había un aumento real. Me gustaría conocer, porque el mismo día en que se anunciaba el aumento general de salario para empleados, por lo menos al sueldo mínimo, el diputado Botello utilizó el escenario del Congreso para tratar de confundir, o no sé si eso es real, de que el sector sindical, las centrales sindicales, habían llegado a unas negociaciones con los empresarios y el gobierno mediante favoreciéndolo con una pensión de 75,000 pesos mensuales. Me gustaría conocer qué fue ese proceso. Como ustedes conocen, quizás, nosotros venimos desde hace años pidiéndole al sector gobierno pensiones del presidente Leonel. Y desde el 96. Cada año llevábamos cada central 10 personas dirigentes y se fueron dando esas pensiones. Cada año. En el último año del presidente Medina, en 2 últimos años no se dio pensión. En el último año del presidente le pedimos una pensión para los dirigentes sindicales principales. Una pensión, reajuste de pensión, porque yo tenía una pensión de 8,000 pesos por el Seguro Social. O sea, esa era mi pensión de 8,000 pesos por el Seguro Social. ¿Y por qué por el Seguro Social? Porque nosotros pagábamos, la CAS, mi confederación pagaba el Seguro Social como empleado, como empleador y yo como trabajador, y esa era mi pensión. Y le pedimos al presidente. Bueno, el presidente finalmente no nos concedió una cantidad de pensiones a última hora, 150 y tantas de pensiones con el presidente Cala, y a nosotros no nos incluyó el presidente Medina. Rafael Santos, que es un dirigente sindical que todos conocemos, que dirige el Infotec, nos animó. Nos dijo, mira, vamos a someter, como no se dio esta pensión en el sistema con el presidente Medina, yo voy a hacer una gestión para que el presidente le dé una pensión a ustedes, a un grupo, y mejoremos las pensiones de algunos, en el caso mío y en el caso de otros que teníamos pensiones, que se pueda mejorar. Muy bien. Ese decreto de la pensión salió en marzo, en el mes de marzo, ojo. Eso fue ahora. No, en el mes de marzo. En el mes de marzo el presidente dio el decreto y mejoró las pensiones por una petición de Rafael Santos de mejorar las pensiones de varios dirigentes. Esta fue una canallada. Exactamente, para confundir y crear un ambiente negativo con respecto, pero no tiene que ver absolutamente nada. Claro, fue en marzo el decreto, pero yo vengo a cobrar ahora, en julio, la pensión, ahora. ¿Por qué? Por el papeleo, por el problema administrativo. Gabriel, ¿qué significan estas pensiones para algunos dirigentes? ¿Implica el retiro del movimiento ya como su activismo laboral? ¿O? Nosotros, en caso mío personal, nosotros decimos, vamos a tener un congreso el próximo año, un congreso ordinario de nuestra confederación,
Y ahí los trabajadores van a decidir qué van a hacer. Yo estoy en actitud positiva. Lo que los trabajadores digan, eso es lo que va. Si los trabajadores dicen, mire, Gabriel, usted ya cese, ya está bueno, ya usted va a cumplir 85 años, más de 60 años que estas labores sociales, sindicales, es bueno que ustedes, yo no tengo un problema. ¿Usted va a cumplir 85 años? Ya el 4 de diciembre, así que el 4 de diciembre ya tengo mi mis 85 años. Pero usted no va a ser posible fuerte. Yo creo que usted luce muy bien. Me siento bien. Habrá que meterse a dirigente sindical para que uno luzca así. Y así que dependerá de los trabajadores. Si los trabajadores quieren el Congreso Democrático que hacemos todos los años, cada 4 años, si los trabajadores deciden, mire, Gabriel, ya está bueno, en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que ahí también está el sector sindical, que eso es de las 3 patas que componen la seguridad social. Los sindicalistas que están ahí, ¿están representados por su...? Sí, claro. Sí, estamos representados en el Consejo. ¿Qué tanto ha avanzado ese proceso ahí en el Consejo de reforma? En el Consejo tenemos un problema que es hasta cierto punto interesante, que cada 4 años, o sea, cada 2 años hay 9 elecciones, máximo un dirigente puede durar 4 años. 4 años. ¿Eso qué significa? Que ya hemos pasado, la mayoría de los principales dirigentes de nuestra confederación han pasado por el proceso. Y hoy tenemos a Freddy, un compañero joven, un muchacho joven, no con tanta experiencia sindical. Entonces, esa renovación permanente no da un seguimiento muy bueno. Pero los que están ahora ahí tienen más de 4 años. No, 4 años máximo. En 4 años hay que renovar. Y eso es bueno porque hay un proceso de renovación permanente. Pero también no es tan bueno porque la experiencia que se acumula se pierde. Llega una persona nueva y eso es un proceso nuevo que tiene que adaptarse, conocer. Pero indudablemente que tenemos nuestras representaciones y peleamos ahí adentro para mejorar la situación. Ahí todos conocemos que hay un problema muy complejo, muy difícil, que siempre se ha dicho que es el problema... el veto. El veto es un problema permanentemente complejo, el veto. Pero nosotros decimos siempre, el veto es necesario, decimos. Lo que decimos es que hay que regularlo. Porque el veto no puede ser que yo, por un interés personal, diga, eso no va, perjudicando. Y en el contexto de que se modifique la ley de seguridad social, que es lo que pretende el gobierno en este momento, y ya hay un proyecto formal, ¿cuáles serían los principales puntos que desde el sector sindical se estarían promoviendo? Primeramente, que verdaderamente la seguridad social sea una seguridad social y no un negocio. Porque actualmente el sistema que tenemos ahora es que la salud es un negocio. Y nosotros decimos, no puede ser. En otros países el trabajador paga mucho, pero tiene resuelto su problema. Por ejemplo, un problema es que no puede ser que usted, una enfermedad que usted tenga, que solamente hasta $1 millón de pesos usted tenga, por ejemplo, los beneficios para curarse. No es posible. La seguridad social tiene que ser para cubrir todo. Recordémonos que hay un gran problema que es el plan básico de salud. Entonces tenemos un plan reducido y en la seguridad social no se puede jugar con la salud. Usted está enfermo, hay que curarlo. Hay que darle lo que usted necesita, no limitar. Eso es un problema fundamental. Pero ese que porque el plan básico de salud está directamente relacionado con su catálogo de cobertura y ese catálogo es actualizado por el Consejo Nacional de Seguridad Social. Sí, pero correcto. Entonces, ¿eso es un problema del Consejo o es un problema de la ley? Es un problema de la ley y del Consejo. Porque si la ley da una amplitud, la ley como ley dice no es posible un catálogo, sino vamos a resolver los problemas de salud de la gente. Y eso es un problema de la ley, que tiene que especificar claramente que la salud no puede estar limitada con un catálogo. Porque, señora, usted no puede decir, ahora, para esta enfermedad sí, para esta no, para esta sí, esta no. Eso no es seguridad social, eso es negocio. Eso es un problema. ¿Y con las pensiones? Y las pensiones nosotros decimos, no nos oponemos a la pensión que tenemos ahora de ahorro individual. No nos oponemos, pero que no sea obligatoria. Y el 30% que están pidiendo algunos trabajadores. Pero déjeme terminar esto, que no sea obligatoria. O sea, ¿qué es lo que tiene que ser obligatoria? Una pensión del Estado
que asegure al trabajador una pensión digna. Hoy día, el sistema que tenemos hoy de pensiones no te asegura una pensión digna. A nadie le asegura una pensión digna. Y además, cuando se terminan los fondos que tú tienes, se acabó la pensión. Entonces, el sistema que tenemos de ahorro individual hay que cambiarlo. Gabriel. Solamente 4 países hay en el mundo que tienen este sistema. Porque cuando comenzó el boom de Chile, ¿verdad? Del sistema individual, de ahorro individual, todo esto, solamente hay 4 países que quedan, los otros lo han quitado. Nosotros decimos no a un sistema, no nos oponemos a la AFP, que continúe en la AFP, pero voluntaria. Que lo que sea obligatorio es la pensión solidaria, la pensión que le asegura a usted un monto, porque ahora usted no tiene un monto, sino en función de sus ahorros. Y eso limita las posibilidades de la gran mayoría de la gente de tener una pensión digna. Gabriel, pero hay un tema que está como la reelección, que nadie le quiere poner la mano. Está ahí, pero nadie le quiere poner la mano. Y todo el mundo sabe que es un tema sensible, que es el tema de la cesantía, que está involucrada con el nivel de ingreso, que es un derecho circunstancial, porque no es un derecho obligatorio. Claro. Si usted renuncia, no le dan nada. No le dan nada. Si lo votan, a lo mejor lo votan. ¿No pudiera haber un proceso de negociación en que esa cesantía que debe ser eliminada como parte del negocio de la seguridad social o la negociación de la seguridad social pase a capitalizarse en favor del trabajador de una manera diferente para que el trabajador tenga la certeza de que va acumulando unos recursos que le den derecho a una pensión? Porque si usted dice que el Estado dé la pensión, ¿con cuáles fondos va a dar el Estado una pensión? No, se supone que el trabajador sigue pagando su pensión. Claro, pero ahí hay un dinero, y le digo lo de la cesantía porque nadie le quiere poner la mano, porque tiene que ver con el Estado, en el sistema fiscal, que no reconoce el pasivo laboral, tiene que ver con las empresas y tiene que ver con los trabajadores. Correcto. Entonces, si vamos a hacer una reforma al sistema social, hay que tocar la cesantía, necesariamente. Pero hay que tocarla, pero nosotros nos resistimos en el problema de la cesantía. ¿Por qué? Lo que decimos es busquemos fórmulas que el trabajador pueda tener una cesantía al final correctamente. Ahora, si logramos tener una pensión digna, porque la cesantía, como tú dices, es circunstancial. Pero ¿por qué tenerla al final si la puede ir teniendo mes por mes acumulada en su No nos oponemos. Lo que cuenta? queremos es que exista. ¿Cómo? ¿Qué fórmula? Yo recuerdo que tú hace un tiempecito dijiste, vamos a dialogar sobre esto, claro. Tú tienes unas ideas y quedamos que íbamos a conversar, no conversamos nunca, yo creo que propicia el momento, Gabriel, porque se va a comenzar ahora a discutir el tema. Vamos a organizar eso con un cafecito de por medio. Muchísimas gracias por su participación. Señores, despedimos a Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Bien, ahora yo creo que...